primera parte en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y hoy vamos a hablar sobre los incendios en la Patagonia, una situación tremenda. Miramos el celu, la tele, y vemos que siguen, que crecen, pero hay muchas personas que lo tienen cerca, que lo están viviendo. Por eso, para conocer más sobre esta situación, estamos en comunicación con Lucila Bertotti, ambientóloga egresada de la FAUBA, becaria doctoral del CONICET y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Chubut, con lugar de trabajo en el CIEFAP. Lucila nos atiende desde Esquel. Hola Lucila, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás, Tama? ¿Todo bien? Súper, estamos acá con Santi en el estudio y queríamos arrancar preguntándote cómo está todo por allá, cómo lo estás viviendo. Bueno, a nivel personal, la angustia es terrible. Los incendios comenzaron hace ya más de un mes. Esquel está cubierto de humo hace 20 días. La verdad que todos en este pueblo lo estamos pasando muy mal. La angustia es muy generalizada. Ya tuvimos 2 marchas en las cuales estuvimos reclamando los presupuestos necesarios para el ataque del fuego y, bueno, también para encontrarnos. La verdad que nos sirve a todos como una especie de consuelo colectivo poder encontrarnos porque la angustia realmente es terrible. Todos los días estamos bajo humo. Vos estás en tu casa, te llega el humo, estás en la ruta con el auto y ves el humo. Sí, el humo está presente todo el tiempo, tanto del día, durante la noche. De hecho, algo que estamos sintiendo mucho son las altas temperaturas producto del humo. Mirá. Hace calor, justamente por la concentración de gases calientes y de cenizas calientes que están circulando constantemente en la atmósfera. Hace mucho calor y sí, el sol está tapado hace literalmente 20 días por el humo. Muy pocos días tuvimos de despeje, después de quizás alguna que otra lluvia, y hubo 2 lluvias que aplacaron un poco los incendios, pero no los detuvieron, que hoy en día continúan activos. De todas formas, es importante que el humo que nos llega a nosotros, a la ciudad de Esquel, es el que está presente en el Parque Nacional Los Alerces. Recordemos que hay 2 incendios. Uno que se está desatando en Epuyén, en realidad comenzó en Puerto Patriada, y otro que se está desatando en el Parque Nacional Los Alerces. Uf, no, la verdad que todo lo que contás suena medio apocalíptico. Desde lejos, Lu, vemos la situación desde Porteñolandia, como dijo Seba, y vemos el drama y también vemos que muchas personas también se organizan, a pesar de todo eso, para combatir el fuego. ¿Quiénes son? ¿Nos podés contar? Bueno, hay mucha solidaridad, por suerte, pese a los bajos presupuestos destinados principalmente para la prevención. Hubo muchísima gente que se organizó para poder generar donaciones, para voluntariar, para llevar agua, víveres, incluso forrajes para los animales, porque recordemos que en el parque, más allá de que sea un área protegida, también hay personas viviendo y esas personas tienen animales, tienen producciones que obviamente fueron perjudicadas ampliamente por el incendio y muchas de las cosas que se recabaron también fueron forrajes y veterinarios, por ejemplo, para ayudar a los animales. Claro, tiene un montón de aristas que desde acá no vemos porque, bueno, no tenemos el día a día. ¿Alguna cosa más que nos quieras contar? Y, por ejemplo, bueno, el Parque Nacional Los Alerces, importante saber que comenzó por causas naturales, por así decirlo, fue por la caída de un rayo. Igualmente, no sé si han leído la nota que estuve escribiendo junto a Sustentabilidad Sin Fronteras, que habla de que, producto del cambio climático, aumentaron la frecuencia e intensidad de tormentas eléctricas y de rayos, que estos rayos aumentó también por la cantidad de combustible y por la sequedad que hay de producir tormentas eléctricas y, por lo tanto, incendios. Y bueno, uno de estos, al igual que el del año pasado, en el Manso, se generó un incendio a partir de un rayo. La cuestión que hubo principalmente en el Parque de los Alerces, que consideramos, fue negligencia por parte de las autoridades. ¿Qué significa eso? ¿Podemos profundizar un poco? Sí, claro. El incendio que comenzó en una zona llamada Puerto Café, que en el brazo sur del lago Menéndez, es una zona intangible. Y para poder acceder ahí, para poder apagarlo, había que tener demasiados protocolos y también determinadas reglas que, por la gravedad del asunto o por no contemplar la situación de cambio climático, casi no se intervino ese incendio, no se utilizaron los medios aéreos necesarios, no se articuló de la forma que había que articularse. Y después, un mes después de detectado el incendio, cuando hubo una temperatura de 35 grados con terribles vientos del oeste, el incendio viajó más de 25 kilómetros en tan solo un día, llegando hasta las famosas pasarelas de Puerto Uchucaba, en donde se realizan las excursiones, y de ahí se propagó tanto para el norte como para el sur, afectando más de 15.000 hectáreas al día de hoy. Fua. La verdad que los números que tirás son impresionantes. Y recién mencionaste algunas causas, ¿no? Truenos, algunas inacciones o burocracias innecesarias. Vos en tu nota también te referiste a otras, ¿no? ¿Podrías contar un poco más? Sí, las causas del incendio son variadas.
hay algo importante que por ahí tenemos que tener en cuenta, que las dinámicas de incendios en la Patagonia son fenómenos complejos, son cosas complejas y multicausales. No tenemos una sola causa que produce el incendio, no hay un culpable específico, sino que es una sumatoria de cosas que a través de los años generaron que hoy en día los incendios generen catástrofes. Tiene que ver, por ejemplo, primero con el cambio climático, que es un fenómeno que está actuando a nivel mundial, y en lo que ocurre en la Patagonia es que tenemos cada vez años más secos, con menos precipitaciones, con mayor acumulación de combustible, es decir, se están volviendo sitios inflamables, y además, por otro lado, el aumento de la frecuencia e intensidad de las tormentas eléctricas que generan que, por ejemplo, se inicien focos en lugares inaccesibles o en lugares de muy difícil acceso y que sean muy difíciles de hacer un ataque inicial, como ocurrió en el Parque Los Alerces. Por otro lado, por ejemplo, también tenemos la invasión de especies exóticas, como son todas las variedades del género Pinus, que se plantaron acá hace 20 o 30 años, por políticas de promoción de plantación forestal, que eventualmente se abandonaron y generaron plagas. Estos pinos se empezaron a reproducir, además las plantaciones no se empezaron a manejar, y cuando las plantaciones de pino no se manejan, son muchísimo más inflamables y generan fuegos muchísimo más severos e intensos de lo que están ocurriendo, los que ocurrirían, por ejemplo, en un bosque de ciprés o en un bosque de maitén. Eso, bueno, todo lo que yo digo siempre, hay un respaldo científico o una cita detrás. Hay un estudio, de hecho, que salió en 2024 que hablaba de eso justamente. Y bueno, y después tenemos, por ejemplo, incendios intencionales con determinados objetivos, ¿no? Liberar tierras para la ganadería, generar ocupación o negocio inmobiliario. Sin embargo, hoy en día no podemos establecer que alguna de esas sean las causas en la Patagonia de los incendios intencionales. Sí hay incendios intencionales y también hay incendios que se producen por causas naturales. Claro, de esos intencionales, Lu, te iba a preguntar eso. No tenemos mucha manera de conocer qué proporción de focos arrancan así, ¿no? No, porque tenemos una diversidad enorme de actores sociales. El incendio de Puerto Patriada sí fue intencional, y lo que yo puedo decir es que fue con intención de hacer un daño, porque quienes generaron ese incendio, que eso sí se determinó que fue intencional, que hubo gente que utilizó un acelerante de fuego, de iniciador para justamente que se propague rápidamente con combustibles, encerró a 3.000 personas, a 3.000 turistas en las playas de Puerto Patriada, que en esto me parece importante recalcar que la provincia de Chubut, a través del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, generaron un plan de evacuación muy eficiente, y ninguna de esas personas, por suerte, tuvo problemas o no hubo ningún fallecido ni ninguna persona en riesgo. Y eso me parece que es importante destacar, porque quizás nosotros tendemos por ahí a hablar de todo lo negativo que hace el Estado, que hoy en día son muchísimas cosas, porque estamos con un montón de desfinanciamiento, que eso podemos hablar más adelante, pero también podemos hablar de las cosas positivas de estos determinados operativos de emergencia que generaron que, por suerte, no haya fallecidos. Sí, después tenemos el problema de las casas incendiadas, pero bueno, eso también es otro problema del que tenemos que hablar, que son los incendios de interfase. Sí, claro. Perdón, una muy, muy cortita de las causas, Sí. y que tal vez no lo sepas, pero ¿lo de los rayos tiene que ver con nosotros? O sea, ¿somos los responsables o eso es simplemente algo que sucede cada tanto? Bueno, lo que decía con las tormentas eléctricas que generan rayos es que antes no eran tan frecuentes. En la zona de Patagonia, las tormentas eléctricas no eran frecuentes. De hecho, yo como ex porteña, hay algo que extraño muchísimo de Buenos Aires, que son las tormentas eléctricas, con truenos, con rayos, porque acá en Patagonia, por causas naturales, no hay. Sin embargo, en los últimos años, por efectos del cambio climático y el cambio de las dinámicas temporales, empezaron a aparecer tormentas eléctricas en noviembre-diciembre, que es donde se mezcla calor con lluvia. Y eso es lo que empezó a aumentar la frecuencia de estas tormentas eléctricas con rayos que tienen mayor capacidad de generar incendios. Es impresionante, la verdad, bastante angustiante lo que nos pasa acá desde Porteñolandia, como decíamos. Llegan todos los veranos y aparecen los fuegos en Patagonia y decimos, ¿qué está pasando acá? Y una de las cosas que siempre escucho en los medios es que se habla de la ley de manejo de fuego. ¿Nos querés contar un poquito del tema? Bueno, la ley de manejo de fuego, para empezar, es una ley de presupuestos mínimos, similar a la ley de bosques, que plantea presupuestos mínimos y la creación del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, que justamente genera todos estos, ¿cómo se llama? Estas bases, que tienen distintos niveles en los que tiene como objetivo prevenir y combatir incendios forestales en todo el territorio. ¿Qué más podría llegar a decir del tema? Bueno, digamos que tiene una ejecución, o sea, el gobierno nacional tiene que determinar distintas partidas anuales, y lo que ocurrió
y algo por ahí, esto que estuve hablando con personas que yo me vinculo, que están trabajando hace muchísimos años y son expertas en manejo del fuego, es que lo que se está hablando es que nuestro país está tendiendo, en vez de tender al manejo integral de los fuegos y a la prevención, que es lo más importante y es lo que deberían ir todos los países por cuestiones de cambio climático, estamos tendiendo a la emergencia. Estamos destinando los recursos a la emergencia y no a la prevención, porque justamente la emergencia es más fotografiable. Es como más show, por así decirlo. Y eso es un gran problema, porque los incendios que se generan hoy en día son de tal magnitud y de tal envergadura que no importa cuántos aviones hidrantes, no importa cuántos brigadistas estén en las líneas de fuego, no importa cuántos ataques haya, es imparable. El fuego cuando se genera y cuando se descontrola es imparable y solamente grandes lluvias pueden controlarlo. Que es lo que está pasando ahora, que están ardiendo estas hectáreas hace más de un mes, porque es imposible, porque las temperaturas, la magnitud con la que se expanden y con la que prenden y con la que generan, por ejemplo, las nubes convectivas que generan pavesas y que esas pavesas viajan hasta 50 kilómetros y se posan en otro lugar y generan otro incendio, que es en lo que pasó en el Parque Los Alerces, hace que sea imposible y que el mejor recurso y la mejor eficiencia que vos podés llegar a tener está en la prevención. Y hoy en día eso no está pasando. Bueno, y ante este marco, ¿qué podemos hacer? Además de esperar la lluvia, ¿o podemos ayudar desde acá? No sé, contanos. Bueno, hoy en día hay muchísimas cuentas de Instagram, muchísimos influencers de la zona que están juntando donaciones para apoyar a los brigadistas, que constantemente se les quema el calzado, se les quema la ropa, sufren quemaduras, y bueno, justamente por la subejecución del presupuesto nacional de manejo del fuego, no hay equipamiento, no hay tótems, no hay motobombas, todo eso siempre falta, siempre es necesario, porque recordemos que los brigadistas quizás están más para, que esto también es importante recalcar, ¿no? Que los brigadistas están más que nada para proteger a las viviendas y a las personas en los fuegos de interfase y no para frenar los incendios, porque realmente es imposible frenarlo. A menos que hagas un buen ataque inicial, la magnitud de los incendios hace que no se pueda hacer. Entonces los brigadistas están destinados a salvar las viviendas, a generar líneas cortafuego para poder frenar el avance del fuego en determinadas zonas y proteger justamente a los ciudadanos. Y eso genera que tenga que haber recambio de equipos constante. Y ese recambio de equipos es lo que no existe hoy en día porque no hay, porque justamente el presupuesto de fuego está subejecutado. Bueno, después si quieren les puedo pasar las cuentas en donde pueden, por un lado informarse, que uno de ellos, por ejemplo, es Cutral.34, después tenemos a Patagonia Film, después tenemos a Incendios Forestales Argentina, y bueno, también obviamente todas las páginas oficiales que son Manejo del Fuego Chubut, Manejo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, todas ellas son las páginas oficiales en donde todos los días brindan los informes diarios de cómo están atacando ellos y cómo están abordando el incendio. Bueno, espectacular. Esperemos que para la próxima entonces se maneje mucho mejor la prevención. Pueden buscar todas las personas que nos están escuchando su brigadista o asociación de confianza. Y para cerrar la entrevista, no sé, nos gustaría una reflexión tuya, que ahora que estás viviendo por allá, cómo, no sé, quizás querés hacer énfasis en alguna cuestión que ya mencionaste. ¿Cómo te gustaría cerrarla? Bueno, yo me mudé acá por una cuestión de que el bosque me encanta, de que es el lugar que siento que es mi hogar. Y hoy en día verlo quemarse de esta forma es realmente triste, duele muchísimo a nivel emocional, más allá de los servicios ecosistémicos, de la pérdida de diversidad, de todas las cuestiones ambientales que nosotros conocemos, hay un componente emocional del hogar, del sentimiento de pertenencia, que duele mucho cómo se está perdiendo. Y es muy importante que el Estado esté en la prevención y en el manejo del fuego y en evitar que estas cosas ocurran, porque una vez que ocurren son imparables, justamente por el cambio climático. Entonces, es muy importante que todos los que nos informemos y todo lo que sepamos es no pedir más aviones, no pedir más brigadistas, sino pedir prevención y pedir que las cosas estén a tiempo para que después cuando ocurran en mucha menor magnitud. Bueno, Luli, te agradecemos mucho la comunicación y por ponernos al tanto. Espero que hablemos pronto por cosas mejores que esta. Muchas gracias por ustedes, por darnos el espacio. Bueno, es súper importante que se difunda con información. No, gracias a vos por contarnos. Estamos en contacto, ¿sí? Y volvemos a hablar prontito. Te agradezco. Dale, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Vamos a un corte y volvemos con más testimonios sobre los incendios en Patagonia.
Segunda parte en Sobre la Tierra y seguimos con el programa sobre los incendios en la Patagonia. El fuego parece que sigue avanzando, parece figurita repetida, año tras año vemos lo mismo. Sabemos que hay mucha gente que se organiza para tratar esta problemática y sus consecuencias, y una de las herramientas es la ciencia y la educación ambiental también. Para profundizar en este tema, estamos en comunicación con Melina Páez, que es becaria doctoral en el IRNAD, un instituto de la Universidad Nacional de Río Negro y del CONICET. Melina investiga los incendios en la comarca andina, en particular en zonas donde conviven casas, vegetación nativa y forestaciones. Y también estudia la respuesta de la vegetación después del fuego. Hola Melina, gracias por estar con nosotros acá comunicada. Hola, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por el contacto. No, gracias a vos. Estoy con Seba acá en el estudio. Y bueno, para arrancar queríamos preguntarte cómo estás vos, cómo está todo por allá y cómo la están viviendo. Bueno, para nosotros ya es medio una figurita repetida, ¿no? En estos últimos años, acá ya venimos de varios veranos golpeados por estos eventos que nos movilizan mucho y que nos impactan, ya sea directa o indirectamente, en nuestras actividades diarias. Yo puntualmente les estoy hablando desde Bolsón, que desde donde vivo y trabajo no estoy afectada directamente por el incendio, pero bueno, está cerca desde que inició el 5 de enero y bueno, seguimos todo el desenlace del evento, que como han visto ustedes fue y es, porque todavía no está contenido, es un incendio de características de alta intensidad y severidad, debido principalmente también al tipo de combustible afectado, a las condiciones meteorológicas en las que ocurrió este evento y a las particularidades de la topografía acá de la comarca andina, ¿no? Entonces vemos esas columnas densas de humo que impactan mucho, ¿no? Visualmente también, y esas nubes densas que se ven desde distintos lugares. Actualmente, hoy todavía tenemos varios focos activos y en estos días con temperaturas además superiores a los 30 grados, estuvimos con días de 34, 36 grados, con presencia de viento, entonces eso también hizo que en muchas zonas se activara la actividad, ¿no? En varios sectores. Claro. Y hoy particularmente, por ejemplo, amanecimos tapados de humo, ¿no? Eso también ha sucedido durante varios días desde que ocurrió el evento. Dijiste 30, 34 grados. ¿Esto es común en los veranos Sí. En el Bolsón? Bueno, lo que estamos viendo, a raíz de esto que se viene escuchando del cambio climático, es que las últimas temporadas en la comarca andina estamos teniendo días con temperaturas que superan los 30 grados, pero además que se mantienen por varios días, ¿no? Eso sí está llamando la atención. Estos veranos particularmente muy calurosos y con prácticamente escasa precipitación. Entonces todo el paisaje se vuelve mucho más vulnerable y ante cualquier foco, bueno, las probabilidades que desencadenen un incendio son muy altas. Con Lucila en la entrevista anterior estuvimos hablando sobre cómo se organiza la comunidad para enfrentar estos incendios. ¿Qué te gustaría destacar sobre las últimas semanas? Bueno, acá se ha dado algo muy particular en la comarca andina. En estos años que hemos tenido estos eventos de incendio muy particulares, lo que vamos viendo es la gran respuesta de la comunidad, ¿no? Ante estos eventos. Particularmente yo como vecina y vivo acá en la comarca desde el año 2021, que conviví directamente con los primeros grandes incendios que vi acá. Han pasado las temporadas y me sorprende muchísimo este fenómeno, ¿no? Que se da con esta comunidad ante la emergencia. Y esto lo veo ya sea desde estas brigadas autoconvocadas, desde los centros comunitarios que se organizan con las viandas de comida para llevar asistencias a quienes están en el territorio.
los que dan también asistencia a los animales que están perdidos o lastimados, los que se organizan en llevar combustible o las donaciones, y también la respuesta inmediata de la comunidad científica, ¿no? Que se pone también a disposición para explicar por qué estamos viendo estos incendios con estas características acá en Patagonia en estos últimos años. Y por supuesto también la respuesta del esfuerzo de los brigadistas de incendios forestales y de los bomberos, que son los primeros en asistir ante el llamado de que está iniciándose un incendio, y que actualmente continúan, ¿no? Con trabajos de enfriamiento, con la construcción de fajas, con el apoyo también de los medios aéreos que pueden estar, por supuesto, cuando las condiciones están dadas para hacer las tareas correspondientes, ¿no? Así que eso es algo que a mí me sorprende mucho y que valoro mucho, porque bueno, yo creo que sin esta comunidad que está organizada y que se da, el escenario podría ser otro. No, claro. Además de las temperaturas que contaste, hace algunos años se nos volvió normal escuchar esto de los incendios en la Patagonia. ¿Qué le podemos contar a los que nos escuchan? O podés contarle cómo se vive durante el año sabiendo que se viene el fuego, tenés que prepararte, ¿cómo es eso? Sí, tal cual. Acá es importante aclarar también que el fuego en estos ecosistemas patagónicos son parte de nuestros ambientes, ¿no? Que estos bosques se han quemado, se queman y se van a seguir quemando. Lo que estamos viendo en estos últimos años es que ha aumentado la frecuencia de estos incendios, ¿no? Y estos eventos que estamos teniendo hace algunos años no son aislados, ¿no? No son hechos aislados, sino que responden a múltiples factores, como puede ser, por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente, el cambio climático, ¿no? Traducido a estos veranos con mayor temperatura y disminución de las precipitaciones, con una gran acumulación de combustibles vegetales en el paisaje, y con lo que vos mencionabas cuando iniciaste la entrevista, que tiene que ver con el aumento de las zonas de interfase, ¿no? Es decir, el aumento de la urbanización hacia estas zonas rurales o naturales. Entonces, estamos viviendo en un paisaje con una gran vulnerabilidad socioecológica, ¿no? Y digo socioecológica porque acá se mezclan nosotros, quienes convivimos en el ambiente natural, ¿no? Entonces, tenemos todas las condiciones dadas para que estos incendios ocurran, y ocurran con las características que están ocurriendo, que es de gran severidad, y que afectan muchas superficies, ¿no? Que superan las 3.000 hectáreas, principalmente en los incendios de estos últimos 5 años. Y además también se ven afectados diversas coberturas de bosque, de arbustales, de matorrales nativos de nuestros ambientes patagónicos, y con pérdida también en los modos de vida de la gente, ¿no? Que convivimos acá en estos ecosistemas. Bueno, sabés que antes de venir leí una nota tuya en la que hablaste de la urbanización, y ahí me preguntaba si era porque, no sé, nosotros dejamos más como combustible disponible, sin intención, digo, ¿no? Por el hecho de vivir, o porque afectábamos áreas que antes contenían el fuego. O sea, ¿cuál es el problema que vos ves, sobre todo, asociado a la urbanización, digo? Sí, acá principalmente se está dando este fenómeno del avance de la urbanización hacia las zonas rurales, ¿no? Entonces, en estas zonas rurales hay mucha cantidad de combustible. Entonces ahí se empieza a hacer como un continuo, que ya sea que si los incendios comienzan en zonas remotas o más aisladas, avanzan hacia las zonas de interfase, o incendios que ocurren en las zonas de interfase por distintas actividades antrópicas y avanzan también hacia las zonas naturales. Entonces también acá hay un gran debate y un gran interés por un esfuerzo en las medidas de prevención, ¿no? Porque en estas zonas se puede trabajar mucho
justamente en lo que rodea también a nuestras casas, a la infraestructura. Y eso también es importante para quienes están en la línea de combate, para asegurar las condiciones de quien va a combatir y para también poder salvar las casas, que hoy es este componente que tenemos en estos incendios. Bien, recién Santi mencionaba un poco tu línea de investigación, vos también profundizaste. Nos gustaría saber un poco más y enmarcado dentro de los aportes de la ciencia de la universidad para abordar este tipo de conflictos, de incendios. Sí, ahí como decía Santi, mi línea tiene que ver con evaluar cómo el uso del fuego determina los distintos grados de severidad en los incendios y la respuesta del ecosistema, ¿no? Después de ocurrido el disturbio. Y lo que nosotros estamos viendo es que estos eventos son principalmente de alta severidad. Y bajo estos nuevos escenarios de cambio climático, se están quemando bosques que bajo condiciones normales actuaban, por ejemplo, como barreras naturales, ¿no? Como, por ejemplo, lo que uno veía en trabajos anteriores en los lengales. ¿Sí? Que son especies que se reproducen exclusivamente por semillas y que son más sensibles al fuego. Y además el aumento en la frecuencia de estos incendios, como yo les mencionaba anteriormente, está llevando a un reemplazo de los bosques por matorrales. Y también hay una respuesta rápida de muchas especies exóticas, como también habrán escuchado, por ejemplo, lo que nos está pasando acá con los pinos, ¿no? Con plantaciones que han sido abandonadas, o con superficies de pinares que ya han tenido algún incendio, y la respuesta post-disturbio es mucho más rápida, ¿no? Se adapta mucho mejor a estos ambientes. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viendo también es que el paisaje se está transformando. Y que se está transformando en un paisaje que es más inflamable, ¿no? Entonces, si no hacemos algo después del evento, estamos de alguna manera preparándonos para el incendio futuro. Claro, y una vez que logran apagarlo, que bueno, es lo que todos anhelamos, ¿cómo se preparan? Porque ya es prepararse para el año siguiente, ¿no? Si es algo que está ocurriendo todos los años. ¿Estamos haciendo algo mal o nos estamos preparando mal? ¿Qué tenemos que reforzar? Esto es muy interesante, porque la realidad es que siempre se ha tenido un foco en la supresión del fuego, ¿no? Y hace un tiempo, y ya también lo vienen advirtiendo desde la academia y quienes vienen trabajando o son especialistas en ecología del fuego, se viene advirtiendo que la magnitud de estos incendios están superando la capacidad operativa de cualquier organismo que trabaja en el combate de incendios. Y más cuando las condiciones, ¿no?, del presupuesto, como sabemos que están siendo afectadas acá en Argentina, ¿no?, y también en las condiciones del personal, bueno, eso se vuelve como todo mucho más vulnerable y estos eventos se vuelven muy difíciles de controlar de manera efectiva, ¿no?, y rápida. Entonces hay que empezar a trabajar en la prevención, ¿no? Creemos nosotros, con políticas públicas y acciones comunitarias, principalmente, más que nada, en las zonas de interfase, ¿no?, donde se pone en riesgo la vida de las personas, se pone en riesgo también los medios de vida de las personas y también el riesgo de vida de quienes están combatiendo los incendios. Y esto lo estamos viendo, ¿no? Son incendios que abarcan muchas superficies porque realmente superan la capacidad operativa con los que hoy cuentan los servicios oficiales de manejo del fuego. Bueno, Melina, pero la verdad es una cosa que nos deja sin palabras. Y ahora, como para cerrar la entrevista, ¿puedes hacer una reflexión o hacer énfasis en algo que ya hayas mencionado? Lo que vos quieras. Sí, creo que mi reflexión apunta a la idea de que tenemos que trabajar mucho
como sociedad en entender que estos eventos van a seguir ocurriendo, ¿no? Porque, como dije anteriormente, tenemos todas las condiciones dadas para que esto ocurra y tenemos que empezar a pensar en el diseño de paisajes más resilientes, ¿no? Paisajes capaces de mitigar los efectos de los incendios y que si ocurren, porque van a seguir ocurriendo, sean de menor severidad, ¿no? Y que también el ecosistema tenga mayor resiliencia, ¿no? Para una respuesta post-incendio. Y también así que sean eficaces las capacidades operativas para que puedan dar respuestas inmediatas en la contención de los incendios, ¿no? Entonces es importante que cuando terminen estos eventos, bueno, nos hagamos la pregunta de cómo nos vamos a preparar para el próximo incendio. Y creo que también esta respuesta reactiva de la comunidad, bueno, nos puede ayudar también a hacer un cambio, ¿no? Para lo que viene. Buenísimo, Melina. Nos enteramos también que además de la actividad en la academia, das charlas, talleres, tenés proyectos con vecinos, con otras organizaciones. ¿Tenés algunas cuentas que nos quieras compartir o alguna data para que podamos ayudar desde acá o la gente que está escuchando el programa? Sí, mira, buenísimo que lo comentás, porque también a raíz del incendio del año pasado en Bolsón, que se llamó el incendio Confluencia, desde la Universidad de Río Negro se hizo un llamado a proyectos extraordinarios que tenía que ver justamente con distintas temáticas abocadas a los incendios, y ahí se presentó un proyecto de extensión que consistió en dar distintas charlas y talleres en la cual fueron invitados distintos investigadores que trabajan en el tema acá en Patagonia y que lo pudimos sostener durante todo el año con la participación de muchos vecinos de acá de la localidad que han sido afectados o no por los incendios, y nuestra intención es, bueno, poder continuar con esos encuentros durante todo el año, así que en las redes pueden seguir las redes de IRNAD, que nosotros ahí vamos publicando los talleres y charlas que vamos organizando abiertas a la comunidad. Genial, Melina. Entonces nos seguimos por las redes y esperemos que salga lo mejor posible todo. Muchas gracias. Bueno, no, a ustedes por el interés en conocer cómo estamos viviendo esta temporada de incendios en la comarca andina. Ojalá el año que viene hablemos por otros proyectos. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, ojalá. Chau, chau. Hasta luego.